Quisiera empezar con esta imagen que recoge mucho de los atributos que nos comentó Ricardo en su presentación sobre la estrategia. Y nosotros tuvimos un sueño de hace aproximadamente unos 3 años, donde empezamos a entender qué queríamos ofrecerle a los pacientes, qué era lo que los pacientes querían y estaban solicitando, cuáles eran esos beneficios, y en ese sentido empezamos a crear ese journey del paciente para ver en dónde podíamos empezar a actuar y lograr esos beneficios, esa superación de expectativas y necesidades de los pacientes y poder estar aplicando toda la fórmula de valor en su parte superior. Y es así como, cayendo ya muy bien a lo que tiene que ver con acceso y acceso en la fundación, vamos a tocar 4 puntos grandes o 4 macro procesos que tienen que ver con el acceso. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con el agendamiento. Cuando uno piensa en el agendamiento, piensa en llamar al call center o pedir una cita presencial, y evidentemente eso no es lo que los usuarios quieren y esperarían que les ofreciéramos. Ellos quieren algo mucho más cercano a ellos, que estos procesos no estén dirigidos o estén formados desde lo que queremos dar como institución, sino lo que ellos esperan recibir, de tal suerte que si uno quisiera pedir una cita un domingo, un festivo, en las horas de la noche, que es cuando prácticamente la mayoría de la gente puede empezar después de su trabajo a hacer este tipo de gestión, tuvieran cómo hacerlo. Y en ese sentido empezamos a ver cuáles eran esas opciones, qué podíamos ofrecerle al paciente para que pudieran tener un agendamiento mucho más fácil. Por otro lado, otro de los grandes procesos que nos imaginábamos y nos soñábamos era que esa preadmisión en todo lo que tiene que ver cuando el paciente ya va a venir, por ejemplo, a una cirugía general, pudiéramos adelantarnos y que ese consentimiento general, que ese pagaré y ese pago pudiera ser de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla y quizás no en el sitio del día que tenía la cirugía. De tal suerte estaríamos anticipándonos. Otro grande proceso es el tema de la recepción, y era poder entender y anticiparnos y saber que el paciente había llegado a nuestra institución para poder empezar todo el flujo de atención y finalmente poderle dar continuidad a la atención de los usuarios, que si el usuario salía bien fuera de un servicio ambulatorio o de una hospitalización, pudiéramos nuevamente anticiparnos para garantizar esa continuidad de la atención. Y esto, como les cuento, era nuestro sueño y empezamos a ver cómo lo podíamos hacer realidad. En este sentido, y teniendo en cuenta entonces la voz del paciente, empezamos a entender cuál era esa experiencia en todo lo que tenía que ver con acceso que queríamos entregar a nuestros pacientes. Y definimos en la fundación que lo que queríamos ofrecerle a nuestros pacientes era una experiencia que fuera omnicanal, conveniente, fácil, fluida y sin fricciones durante todo el proceso de acceso, y esto entendido el acceso como tanto el ingreso como la continuidad de la atención en la fundación, para resolver 2 temas. Uno, que pudiéramos permitir satisfacer esas necesidades de nuestros usuarios, y finalmente, por otro lado, para poder aumentar evidentemente los volúmenes de paciente efectivamente atendidos y de esta manera seguir contribuyendo al desempeño de la fundación. Muy rápidamente, ustedes deben conocer muy bien este término. Nosotros definimos la omnicanalidad dentro de la fundación teniendo en cuenta un artículo de McKinsey de junio del 2020 titulado Redefiniendo el enfoque de la omnicanalidad, enfoque en lo que realmente importa. Y es que aquí nuevamente volvemos a poner al paciente como centro de todo nuestro actuar, muy alineado a la estrategia. Y en ese sentido entendemos omnicanalidad en la Fundación Santa Fe Bogotá como ese modelo que busca integrar todos aquellos puntos de contacto que tiene nuestro paciente o nuestro consumidor y todos esos repositorios de información que tenemos, de tal manera que podamos entregarle esa experiencia que sea fluida independientemente del canal que decida interactuar nuestro paciente.
Y entonces, muy alineado nuevamente con la estrategia y entendiendo la voz del paciente, empezamos a definir ese journey del paciente. Y tenemos unas etapas muy concretas. La primera de ellas es la captación y consideración y tiene que ver con la selección del prestador. Ricardo nos hablaba que oímos la voz del paciente y en ese sentido, en este punto, el paciente tiene unas acciones o pensamientos como cuáles. Tengo una condición de salud y quisiera entender en qué clínica, en qué hospital me pueden atender, qué prestador me puede atender. Quiero entender cuáles son las diferencias o cuáles son los beneficios de un lugar y de otro precisamente para poder seleccionar mi prestador. Y finalmente, ese usuario quisiera entender o validar si su seguro, si su asegurador cubre los gastos de esa prestación que quiere solicitar. La segunda parte de este flujo del paciente, nuevamente es ya todo lo que tiene que ver con el agendamiento. Y aquí las acciones o pensamientos de ese paciente es, bueno, quisiera programar una cita de manera fácil, rápida, y no estar interactuando con los canales típicamente tradicionales, llámese el call center o de manera presencial, como lo vimos anteriormente. Quiero modificar o quiero actualizar una cita de manera fácil, rápida y sencilla y en cualquier momento. Quiero entender cuáles son las opciones de pago que tengo para este servicio. Y finalmente el usuario dice, yo quisiera recibir recordatorios sobre la cita que tengo programada de tal suerte que no la vaya a perder. El tercer proceso viene a ser todo lo que tenemos como validación y alternativas de la prestación. Todo esto tiene que ver o está muy relacionado con la oferta. Y aquí el usuario lo que entiende o sus acciones y pensamientos son, oiga, quiero la cita pronto, la quiero rápido, necesito una cita urgente y eventualmente se pregunta, para esta cita que tengo, ¿debo llevar algún examen previo? La siguiente fase es todo el proceso durante la atención, que tiene 3 grandes capítulos. El primero de ellos es la preadmisión, y aquí el usuario ya está diciendo, oiga, las autorizaciones son cosa del pasado, no debería ser esto un trámite, debería el paciente fluir de una manera mucho más fácil. Y quisiera realizar todos los trámites necesarios antes de llegar a la cita, de tal suerte que en el momento que llegue a la institución pueda pasar y fluir muy rápidamente y no estar en una sala de espera un tiempo que no es necesario. En la recepción, el paciente una vez llega a la institución dice, quiero encontrar fácilmente el lugar donde me van a atender. El registro que yo haga debe ser rápido, no debe tener filas. Quiero saber cuánto es el tiempo de espera que debo estar aquí para poder organizar mi tiempo. Y por otro lado, ese usuario totalmente empoderado también quiere saber y que le respeten su tiempo y que la hora en la que tenía agendada su servicio se cumpla a cabalidad. Nuevamente, después de estos procesos sigue la etapa de la atención asistencial y después tenemos el proceso de extensión, en donde vamos a hablar puntualmente de la continuidad de la atención. Y aquí, como les hablaba, tanto en la parte ambulatoria como en la parte hospitalaria, lo que ese usuario entiende es, me mandaron unas órdenes con unos medicamentos, con unos insumos, con unos laboratorios, con una radiografía. ¿Qué debo hacer? Quisiera que me entregaran de una vez mis insumos. Me ordenaron muchos exámenes y no sé por dónde empezar. Y esa es la idea de poder ayudar a ese paciente a navegar por todo el servicio. Y finalmente, la fidelización y la conclusión, que termina siendo el acompañamiento clínico, en donde el paciente quiere conocer más sobre lo que le acaban de diagnosticar y le encantaría tener una comunicación muy cercana con los profesionales que los están atendiendo. Y en este sentido, habiendo pintado y dibujado y entendiendo ese flujo del paciente, esas necesidades y esos beneficios que él quisiera encontrar, nosotros empezamos a diseñar esos productos o activos digitales que iban a responder a cada una de estas fases. Aquí hay algunos de los ejemplos en donde empezamos a trabajar desde la fundación.
El primero de ellos es el centro de acceso y como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, está muy relacionado con todos los temas que tienen que ver con el agendamiento y con las alternativas de prestación. También toda nuestra central de autorizaciones que va a estar muy ligada a la continuidad de la atención, el portal de pacientes que también va a estar y le va a ayudar al paciente con su tema de preadmisión y acompañamiento clínico y los otros activos digitales como los kioscos digitales, la transformación en el pago directo, el triage y el triage y Elena en el acceso. Hoy, en esta intervención, queremos contarles o hablar de dos de ellos en donde hemos venido incursionando y tienen que ver con el autoagendamiento y con Elena. En ese sentido, nosotros como fundación entendimos que los usuarios quieren acceder de una manera mucho más fácil, fluida y sin fricciones a la solicitud de un servicio o de una consulta. Y en este sentido, entendimos que debíamos desarrollar una plataforma que el usuario la pudiera tener a mano y donde él en cualquier momento, 7x24, pudiera programar sus servicios. Este es nuestro link, los invito a visitarlo, www.fdsfbcitas.co, y aquí el usuario va a poder solicitar la consulta, podrá solicitarla de manera o de modalidad presencial o por telemedicina, va a poder elegir el asegurador al cual pertenece y podrá solicitar su servicio con el nombre de un doctor particular o de manera general. Y en este sentido, una de las voces del paciente nos decía, oiga, yo quiero pedir una cita con determinado profesional, pero al mismo tiempo, si no la encuentro con la oportunidad o con la necesidad que yo tengo, yo quisiera entender cuáles otras alternativas tengo. Y en este sentido también empezamos a desarrollar esta plataforma que fuera amigable con el usuario y le pudiera sugerir este tipo de cosas. En la parte superior derecha pueden encontrar cuando el usuario solicita la cita con un profesional puntualmente y ese profesional no tiene la oportunidad que el usuario quisiera tener, le sugiere con esa misma especialidad otros profesionales que eventualmente lo podrían atender de una manera más cercana. Y por otro lado, como les comenté, vamos a hablar o hablamos del autoagendamiento de nuestra plataforma y queremos contarles otro desarrollo que venimos haciendo para apoyar ese acceso del paciente y es Elena. Elena es nuestra asistente virtual. Con Elena iniciamos de una primera manera para que Elena fuera capaz de avisarle a los familiares de nuestros usuarios ese estado de cirugía en la cual se encontraba el paciente. Es de anotar que este proceso y Elena solamente informará el estado del proceso administrativo en el cual se encuentra el paciente y nunca estará informando el estado de salud del mismo. Pero posteriormente nos dimos cuenta, y muy asociado a la estrategia, que el usuario quiere diferentes canales para acceder a nuestro hospital. Y en ese sentido también dijimos, oiga, Elena podría ayudarnos y qué tal si el usuario pide una cita a través de WhatsApp. Y así fue como también apalancamos a Elena para que Elena, siendo asistente virtual, pudiera hacer la gestión de las citas. Entonces, a través de Elena vamos a poder programar, reprogramar y cancelar las citas. Y por último, el usuario también es sabio de recibir información general. Muchas veces colapsan las líneas de nuestros call center precisamente porque el usuario está buscando información y empezamos a migrar información tanto en Elena como en la página web sobre sedes, horarios y otro tipo de información que los usuarios nos estaban pidiendo y de esta manera empezamos a canalizar por los canales adecuados, valga la redundancia, la información que el usuario necesita. Este es el WhatsApp por el cual se puede acceder a Elena. Y de esta manera entonces empezamos a recoger todo ese gran sueño con el cual iniciamos nuestra presentación, haciendo el recorrido por cada una de esas fases en donde la cadena de abastecimiento obviamente
cobra todo su valor. Estamos finalmente tratando pacientes tanto en su fase preventiva como en su fase de rehabilitación. Estamos simplificando los trámites, estamos ahorrando tiempo, estamos facilitando decisiones. Con esto lo que queremos es que el usuario tenga una nueva experiencia, una experiencia que transforme y finalmente poner al servicio la tecnología, al servicio de las personas. De esta manera lo que estamos buscando es tener esa visión de futuro para la evolución y el bienestar de todos finalmente. Muchas gracias.